La alerta de emergencia llegó el martes por la noche a las 11:47. Mi teléfono vibraba con tanta fuerza contra la mesita de noche que me desperté pensando que alguien me estaba llamando. Pero en lugar de una llamada, la mitad de la pantalla estaba ocupada por una notificación. Mensaje de seguridad pública: los residentes que experimenten entumecimiento, movimientos involuntarios, alteraciones del sueño o comportamientos repetitivos inusuales deben permanecer en interiores y esperar nuevas instrucciones. No inmovilicen las extremidades afectadas. Leí el mensaje 2 veces antes de tomar una captura de pantalla y enviarla al chat familiar. El primero en responder fue mi papá. ¿Qué clase de advertencia es esta? Unos segundos después, mamá envió un emoji riéndose. Ambos estaban abajo viendo televisión, así que me levanté de la cama y fui a mostrarles el mensaje, aunque, obviamente, ellos habían recibido la misma notificación. Papá estaba de pie en la cocina con el teléfono en una mano, mientras mamá estaba sentada bajo una manta en el borde del sofá. Alguien hackeó el sistema de alertas de emergencia, dijo papá. Para la mañana habrá disculpas. ¿Por qué tendría que decirle a la gente que no inmovilice sus extremidades? Pregunté. Volvió a mirar el mensaje. Quizás todos estén a punto de rebelarse. Mamá se rió y estiró la mano hacia un paquete de galletas sobre la mesa de centro. La mía ya lo hizo. Papá le dijo que no fomentara ese tipo de comportamiento. Seguimos bromeando sobre el asunto durante otro minuto, pero en las noticias no informaban nada sobre la alerta. En Internet, la gente publicaba capturas de pantalla y hacía bromas de la misma manera. Algunos afirmaban que el mensaje solo había llegado en ciertos sectores de la ciudad, mientras que otros suponían que probablemente estaba destinado a un hospital y que de alguna manera había llegado, por error, al público general. Afuera no había sirenas. No había patrullas de policía. Nada que pudiera indicar una verdadera emergencia. Cerca de la 1 de la madrugada dejé de pensar en ello. Cuando desperté a la mañana siguiente, tenía 3 llamadas perdidas de mi amiga Dani y más de 20 mensajes sin leer. No me molesté en revisarlos de inmediato porque escuché las noticias abajo, mucho más fuertes de lo habitual. Cuando bajé el último escalón, el presentador justo estaba explicando que los servicios de emergencia estaban investigando informes sobre un posible trastorno neurológico. Mamá y papá estaban sentados juntos en el sofá, mirando fijamente el televisor en silencio. La reportera estaba frente a un hospital, rodeada de ambulancias. Explicó que durante la noche cientos de personas habían sido hospitalizadas después de experimentar entumecimiento, espasmos musculares y una pérdida temporal del control sobre una o más extremidades. Según los funcionarios, la condición normalmente comenzaba en la mano o el antebrazo y luego se extendía al resto del cuerpo. Apareció junto a ella una grabación en la que 2 paramédicos llevaban a un hombre hacia una ambulancia. Parecía asustado, pero en general se encontraba bien, hasta que su brazo derecho se lanzó repentinamente hacia atrás y agarró a uno de los médicos por el escudo protector. El hombre comenzó a disculparse de inmediato. No fui yo, repetía. Yo no hice eso. La grabación terminó antes de que el paramédico lograra liberarse. La reportera continuó explicando que las personas afectadas permanecían conscientes durante esos episodios. En los casos más graves, la condición podía afectar el equilibrio, el habla y los movimientos voluntarios, aunque los funcionarios enfatizaron que los síntomas eran temporales y que equipos especializados ya estaban siendo enviados a las zonas afectadas. Creo que no era una broma, dije. Ninguno de mis padres respondió. La mano derecha de papá descansaba sobre su rodilla, abriéndose y cerrándose con un ritmo constante. Sus dedos formaban lentamente un puño, luego se relajaban. Un momento después volvían a apretarse. No parecía un hábito nervioso. El movimiento era demasiado preciso y repetitivo, casi como si su mano estuviera comprobando cómo funcionaba cada dedo por separado. ¿Papá? El movimiento se detuvo de golpe, bajó la mirada y se frotó la palma contra los pantalones vaqueros. Entre las piernas. Mamá sostenía una taza en una mano y removía con una cucharita, aunque dentro no había nada. La cuchara raspaba contra la cerámica, produciendo un sonido irritante y agudo. Tu taza está vacía, dije confundido. Ella miró hacia abajo, como si recién se hubiera dado cuenta. Por un momento, el movimiento se detuvo, luego su mano volvió a moverse. Mamá, lo sé, respondió ella con tensión. El reportero advirtió a los espectadores que evitaran los viajes innecesarios. Un segundo después, mamá repitió, evita los viajes innecesarios, lo dijo con el mismo ritmo que el reportero.
Solo que más bajo. Papá se volvió hacia ella. Mamá lo miró y luego ambos giraron hacia mí al mismo tiempo. El movimiento fue tan repentino y sincronizado que retrocedí instintivamente. ¿Qué? Preguntó mamá. Nada, la mano de papá volvió a abrirse y cerrarse. Les pregunté si alguno de los dos sentía entumecimiento, pero ambos respondieron, ¿no? Lo dijeron al mismo tiempo, la palabra salió de sus bocas en el mismo instante. Papá se rió después, pero esa risa sonó antinatural, como si se hubiera obligado a hacerlo. Todo aquello me desconcertaba. Así que les dije que subiría para revisar mis mensajes. Dani me había enviado varios vídeos. En el primero había una mujer sentada en el suelo de la cocina, mientras su mano izquierda se extendía una y otra vez hacia la puerta de entrada. Con la otra mano sujetaba su muñeca con fuerza e intentaba apartarla usando todo su cuerpo. Pero cada vez que aflojaba el agarre, la mano volvía al cerrojo. La persona que grababa el vídeo no dejaba de ordenarle que no detuviera su mano. El siguiente vídeo ya había sido eliminado cuando intenté abrirlo. El tercero mostraba a un hombre sentado frente a una computadora portátil, escribiendo algo con una mano sin siquiera mirar la pantalla. Estaba llorando e insistía en que no tenía control sobre ella. Su mano llenaba la página con las mismas palabras una y otra vez. Déjenlos entrar. En el último mensaje, Dani escribió que su hermano también había empezado a hacer lo mismo. Con una mano abrió la puerta trasera, mientras con la otra intentaba cerrarla. La llamé, pero la llamada pasó directamente al buzón de voz. El sitio web del gobierno lo describía como una enfermedad neuromuscular temporal. Allí se indicaba que los síntomas normalmente comenzaban en una extremidad y que con el tiempo podían afectar el habla, el equilibrio y los movimientos. Las personas afectadas podían experimentar breves periodos en los que no podían controlar una parte de su cuerpo, pero la pérdida de conciencia era poco frecuente. También se señalaba que no había ninguna evidencia de transmisión de persona a persona. Las publicaciones en redes sociales eran mucho menos tranquilizadoras. La gente afirmaba que estos episodios se volvían más largos a medida que la enfermedad avanzaba. Al principio, la mano solo podía moverse durante unos segundos. Más tarde, toda la extremidad podía actuar por sí sola. Y después las personas comenzaban a repetir palabras que habían escuchado, hablar con una voz extraña o caminar sin rumbo hacia algún lugar. La mayoría de ellas permanecía consciente durante todo el tiempo. En otra publicación lo describían como un parásito, aunque parecía que nadie sabía de dónde había salido esa información. Según esa publicación, este penetraba en el sistema nervioso y se extendía lentamente, utilizando el cuerpo mediante breves impulsos mientras aprendía cómo funcionaba todo. Cuanto más fuerte se volvía, más largos eran esos periodos. Al final, la persona bajo su influencia solo recuperaba el control durante unos pocos segundos. Casi siempre comenzaba con la mano no dominante. Soy diestro. Mi mano izquierda descansaba junto a la computadora portátil mientras desplazaba publicaciones y artículos. Intenté levantarla, no pasó nada, podía sentir cada dedo presionado con fuerza contra el escritorio. No había entumecimiento ni dolor. Mi mano simplemente no me obedecía. Antes de que pudiera entrar realmente en pánico, la mano comenzó a moverse por sí sola. Se deslizó sobre el panel táctil, movió el cursor hacia una esquina de la pantalla y cerró el navegador. Me quedé mirándola fijamente. Unos segundos después, el control regresó tan repentinamente que tiré de la mano y me golpeé contra el borde del escritorio. Flexioné los dedos, levanté la mano y la giré varias veces. Todo parecía normal otra vez. Intenté convencerme de que solo había sido un espasmo. Estaba sentado en una posición incómoda, y después de ver aquellos vídeos, simplemente había empezado a buscar síntomas en mí mismo. Luego volví a abrir el portátil y me di cuenta de que también habían borrado mi historial de búsqueda. Una furgoneta blanca se detuvo en la calle. No tenía ninguna señal distintiva, salvo un pequeño símbolo azul junto a las puertas traseras. De ella bajaron 3 personas vestidas con trajes de protección blancos y visores transparentes para el rostro. Luego caminaron hacia la casa de enfrente. Desde que tengo memoria, el señor y la señora Ellis vivían allí. El señor Ellis abrió la puerta, mientras su esposa permanecía detrás de él, apretándose con fuerza un brazo contra el cuerpo. Incluso desde la ventana podía ver cómo su brazo se retorcía y se extendía hacia los trabajadores. Ella seguía tirando de él hacia atrás, pero cada vez que lo conseguía, el brazo volvía a extenderse hacia adelante.
Los trabajadores la sujetaron y comenzaron a llevarla hacia la furgoneta. La señora Ellis gritaba que ella seguía siendo ella misma y que la furgoneta solo estaba controlando su brazo. Al principio, su voz sonaba confundida, como si intentara explicar algún extraño accidente, pero cuando abrieron las puertas traseras y vio lo que había dentro, comenzó a gritar. Dentro de la furgoneta ya había personas. Algunas estaban sentadas en silencio. Otras estaban sujetas a los asientos. Un hombre pegó el rostro a la abertura entre ellos y gritó que podía demostrar que seguía consciente si tan solo le hacían unas cuantas preguntas. Su cuerpo se sacudía contra las correas, pero su voz sonaba completamente normal. El brazo izquierdo de la señora Ellis se extendió hacia el trabajador más cercano, mientras el resto de su cuerpo se arqueaba en la dirección opuesta. «No voy a hacer esto», gritaba ella. «Por favor, no voy a hacerlo». Las puertas se cerraron detrás de ella. Escuché que llamaban a la puerta y me aparté de la ventana de un salto. «Abre la puerta», dijo papá. Su voz sonaba normal. «Tenemos que hablar», me acerqué, pero mantuve la puerta cerrada con llave. «¿Estás bien?» «Claro que sí», desde algún lugar detrás de él, mamá repitió. «Claro que sí». Lo dijo exactamente con el mismo tono. Papá permaneció en silencio durante unos segundos antes de bajar la voz. «Están revisando las casas. Tenemos que decirles lo de tu madre. ¿Y qué hay de mamá?» Hubo una pausa, entonces mamá dijo. «¿Y qué hay de mamá?» Volví a escuchar cómo la cucharita raspaba contra la taza vacía. Le dije a papá que él también se estaba comportando de forma extraña. Unos segundos después, se alejaron de la puerta. Sus pasos avanzaron por el pasillo con el mismo ritmo constante. Apareció otro vídeo en internet. Había sido grabado dentro de una de las camionetas. Una mujer susurraba algo por teléfono mientras a su alrededor la gente lloraba. Dijo que los equipos médicos no estaban llevando a todos a los hospitales. A los infectados los estaban separando según qué tan avanzado estuviera el desarrollo de la condición. Algunos todavía podían resistirse. Algunos perdían el control durante varios minutos. Otros parecían recuperar el control solo durante unos pocos segundos. La mujer giró la cámara hacia un adolescente sentado frente a ella. Parecía tranquilo, con ambas manos apoyadas sobre sus rodillas. «Llegó con su familia», susurró la mujer. «Dicen que pasó la primera prueba». El chico miraba directamente a la cámara. Su mano izquierda levantó un dedo hasta sus labios, pidiendo silencio, mientras el resto de su cuerpo permanecía completamente inmóvil. El vídeo terminó ahí. En la parte superior de la página apareció una advertencia del gobierno en la que se indicaba que por internet se estaban difundiendo afirmaciones no verificadas sobre infecciones parasitarias y pérdida permanente del control. Se instaba a las personas a confiar en las recomendaciones oficiales y cooperar con los trabajadores médicos. Mi mano izquierda comenzó a moverse hacia la computadora portátil. Agarré su muñeca con la mano derecha. Los dedos se estremecieron bajo mi contacto, intentando alcanzar el teclado. La sujeté, recordando la advertencia de que no había que inmovilizar las extremidades afectadas. Supuse que se había hecho únicamente para evitar que las personas se lastimaran. Pero ahora comencé a preguntarme si había otra razón detrás de ello. Durante unos segundos, mi mano luchó contra mí, luego se detuvo, el control regresó, pero solo después de que la página desapareciera de la pantalla. Alguien llamó a la puerta principal abajo. «Asistencia médica», dijo una voz. «Estamos realizando revisiones de hogares», mamá respondió de inmediato. «Voy», salí corriendo de mi habitación. Papá estaba de pie en el pasillo, con la mano derecha sobre la cerradura. Mamá estaba junto a él, sin apartar la mirada de la puerta. Sus labios se movían en silencio, repitiendo las mismas palabras que la persona del otro lado. Les dije que no abrieran. Papá me miró. «Tenemos que hacerlo». «No. No queremos. Están ayudando a la gente». Mamá repitió esa frase un instante después con una voz plana e indiferente. La mano de papá giró la cerradura y su expresión cambió de inmediato. Miró sus propios dedos, como si recién se hubiera dado cuenta de lo que estaban haciendo. «No», susurró. Su mano abrió la puerta y los trabajadores entraron rápidamente. Papá intentó retroceder, pero su mano se extendió hacia uno de ellos. La mano izquierda de mamá se aferró a la manga de un trabajador, mientras el resto de su cuerpo se inclinaba bruscamente hacia atrás, casi haciéndola caer. Ella miraba sus propios dedos con horror. «Yo no estoy haciendo esto», dijo.
Uno de los trabajadores roció algo sobre su muñeca. Su mano se debilitó y ellos avanzaron antes de que cualquiera de mis padres pudiera volver a resistirse. Papá gritaba que estaba bien y exigía que le hicieran preguntas. Mamá no dejaba de repetirme que ella seguía siendo ella misma, pero a mitad de una frase, su voz cambió. Sigo siendo yo, repitió. Sigo siendo yo. Sigo siendo yo. Las palabras sonaban exactamente iguales cada vez, con el mismo tono, incluso mientras las lágrimas le recorrían el rostro. Luego, igual de repentinamente, pareció recuperar el control. Por favor, exclamó. No dejes que se los lleven también a ustedes. Los trabajadores los sacaron al exterior. Me quedé junto a las escaleras, con la mano izquierda escondida dentro del bolsillo de mi sudadera. Una trabajadora se quedó para hablar conmigo. Llevaba un protector facial transparente, y solo podía ver claramente sus ojos. ¿Hay alguien más en esta casa?, preguntó. Le dije, no. ¿Ha tenido algún síntoma? Mi mano permanecía completamente inmóvil dentro del bolsillo. No. ¿Algún entumecimiento o movimientos involuntarios? No. ¿Dificultades para hablar o repetir frases sin darse cuenta? No. Me observó durante unos segundos y luego me pidió que le mostrara ambas manos. Primero saqué la mano derecha. Después, lentamente, saqué la izquierda. Esperaba que se moviera por sí sola hacia algún lugar. Esperaba que los dedos se retorcieran, que temblaran o que la mano me delatara de alguna manera evidente. Pero no ocurrió nada. Simplemente quedó colgando libremente a mi lado. Me pidió que girara las palmas, separara los dedos y tocara el pulgar con cada dedo uno por uno. Ambas manos respondieron perfectamente. Los hombros de la trabajadora se relajaron, revisó mis pupilas y me hizo algunas preguntas más. Respondí a todas sin la menor demora. Afuera, mis padres estaban siendo subidos a la camioneta. Mamá me vio a través de las puertas abiertas y gritó que no dejara que me llevaran. Su mano golpeó el costado del vehículo mientras intentaba alejarse de él. La trabajadora me dijo que, al parecer, no tenía ningún daño. Necesita quedarse en casa por ahora, dijo. A los residentes sin síntomas podrían trasladarlos más tarde hoy, mientras se limpia la zona. Pregunté a dónde nos llevarían. A un centro temporal de seguridad. Abrí la boca para decirle la verdad, pero mi mano izquierda clavó las uñas en la palma antes de que las palabras pudieran salir de mi garganta. Después de que la trabajadora se fue, cerré la puerta con llave detrás de ella y me quedé solo en el pasillo. Mi mano izquierda permaneció completamente inmóvil incluso después de que la camioneta se marchó con mis padres dentro. Eso me asustó más que cualquier otra cosa hasta ese momento. Poco después, apareció una nueva notificación en mi teléfono. Mensaje de evacuación. Los residentes sin síntomas deben preparar una bolsa pequeña y esperar el transporte autorizado. No abandonen sus pertenencias hasta recibir nuevas instrucciones. En cuanto lo leí, mi mano tomó el control de todo. Sacó mi mochila y puso dentro el cargador, una camisa limpia y el cepillo de dientes. Cuando vi que los trabajadores avanzaban por la calle, levantó mi abrigo, pero en cuanto regresaron por mí, volvió a quedarse inmóvil. Antes de dejarme subir al autobús, me revisaron una vez más. Caminé en línea recta. Seguí varias instrucciones sencillas y mantuve ambas manos frente a mí mientras observaban mis movimientos. Mi cuerpo obedecía perfectamente. Junto conmigo, unas 30 personas se dirigían al centro de seguridad, y cada una de ellas pasó por las mismas pruebas. Nos llevaron a una escuela al otro extremo de la ciudad y nos entregaron pulseras verdes antes de colocarnos en camas dentro del gimnasio. Eso fue ayer. Desde entonces escribo esto en fragmentos, porque quería que alguien supiera que mis padres seguían conscientes cuando se los llevaron. Incluso cuando sus cuerpos se movían sin que ellos pudieran controlarlos, ellos seguían ahí dentro. Pensé que mi infección era más débil porque solo me controlaba durante unos segundos. Ahora entiendo que simplemente estaba siendo cuidadosa. Sabía cuando la trabajadora me estaba revisando y preparó mi bolsa porque quería que viniera aquí. Hay cientos de personas en el gimnasio. Todas llevan pulseras verdes. La mujer junto a mí golpea 4 veces el marco de su cama. Se detiene y luego vuelve a repetirlo. El hombre a su lado comenzó a imitar sus movimientos. Y ahora escucho los mismos golpes desde el otro lado de la habitación. Cada vez que un trabajador pasa cerca, se detienen. Hace un momento, por los altavoces anunciaron que la instalación se encuentra bajo vigilancia. La mujer junto a la puerta lo repitió con la misma voz. Luego el hombre detrás de ella hizo lo mismo. Ahora hay más personas sentadas mirando hacia la puerta.
Mi mano izquierda dejó de intentar cerrar esta página, ahora simplemente descansa tranquila junto al teclado. Pensé que se había escondido porque tenía miedo de ser descubierta, me equivoqué. Sabía que aquí traen a todos aquellos que todavía consideran no afectados.